Anthony es un cantante o una cantante. Ahora ya ha adoptado el género femenino. En una época usaba los dos géneros, pero ahora se define más como género femenino. Canadiense. ¿Qué puedo hacer? Dice. La gran pregunta que se hace Anthony en esta canción es la que todos nos estamos haciendo ahora al referirnos a la educación. ¿Y ahora qué hacemos? Primero, el tiempo que queda para que los chicos vayan al colegio presencialmente, no crean ustedes que son muchos meses. Hay que hacer una serie de adaptaciones, modificaciones, etcétera, 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 que no se está haciendo. Segundo, en materia de educación también hay una discrepancia, o ha habido una discrepancia tremenda entre el presidente y el ministro de Educación, y ahora lo que estamos viendo ya es el escándalo de las pruebas de los maestros. Ayer vino acá Paul Neira, que es un especialista en educación, y él hacía una pregunta que yo me he quedado pensando y que la voy a repetir. ¿Habrá sido a propósito? Es decir, ¿habrá sido a propósito que ha habido este, entre comillas, delito, porque es un delito, con las pruebas para que se anule el proceso? Esto es lo que todos tenemos derecho a preguntarnos mientras sale el informe técnico y el informe de la Comisión Investigadora del Congreso, con cuyo presidente, investigadora no, de Educación del Congreso, con cuyo presidente estuvimos conversando ayer. ¿Por qué? Porque es demasiado burdo. Y porque esto podría estar inscrito, fíjense ustedes en qué estamos en materia educativa, en la pugna que el FENATE, que es el que ha tomado el poder en el Ministerio de Educación, según una serie de indicios evidentes, quiere hacerle al SUTEP. El FENATE, que es un organismo remotamente generado por Sendero Luminoso, Movadef, Sendero Luminoso antes, se dedica a perforar al SUTEP, señores, el Sindicato Unitario de la Educación Peruana o Único de la Educación Peruana. Esto es lo que está haciendo el FENATE y para esto está utilizando el Ministerio de Educación. Es algo que es absolutamente inadmisible. Esto no se puede permitir. No digamos ya esa frase manida, está en juego el futuro del Perú, la conciencia de los alumnos. No, eso ya es perfectamente sabido. Esto es un tema de gobernabilidad básico, porque estamos afectando acá a millones de personas. No solamente los millones de alumnos, sino a millones de padres de familia y a cientos de miles de maestros. Es decir, esta enorme masa humana, esta enorme mayoría del Perú, que tiene una profunda vinculación con la educación, está en este momento siendo afectada y perforada por este tema que es absolutamente menor y concretamente sindical o sindicalero. Esto es lo que está ocurriendo con el Ministerio de Educación en este momento. De manera que el ministro de Educación tiene aquí una responsabilidad muy grande y él tiene que decirnos qué ha pasado con las pruebas y va a ser muy difícil que siga al frente del Ministerio de Educación. Muy difícil. Junto con este tema, que vendría a ser una especie de venganza contra el SUTEP de parte del FENATE, tenemos ya las últimas andanzas del secretario general de la Presidencia de la República. Estamos ante un caso crítico. Este señor no asiste al Congreso, dice que guarda su derecho al silencio, como si el Congreso fuese un procedimiento judicial o legal. No lo es un procedimiento de investigación. Como cualquier ciudadano, él está obligado a concurrir al Congreso. Es decir, está realizando un acto acá de rebeldía, que es intolerable desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la gobernabilidad es absolutamente intolerable. Pero no contento con esto, lo que tenemos ahora son revelaciones sobre presiones que el secretario general de la Presidencia habría ejercido para favorecer a determinados intereses en la SUNAT o con la SUNAT. Esto es gravísimo. En fin, hay que hablar con especialistas, como hablamos la vez pasada, para ver cómo se tipifica este delito, pero aquí creo que hay materia delictiva. Y la gran pregunta es que este no es un X llamando por teléfono a la SUNAT para decirle, oye, trata bien pues a la compañía tal que evade impuestos. Es el secretario general de la Presidencia de la República. Es decir, es quizás el hombre más influyente en el entorno
presidencial. Yo tengo derecho a suponer, yo tengo derecho a sospechar de que esas cosas no las está haciendo el secretario general de la presidencia por sí ante sí, sino que tienen que ver con el presidente de la República. Y esta situación yo creo que ya nos lleva a un momento terminal en la política en nuestro país. Y que el problema del Perú, entre otros, y el principal de todos, tiene 3 letras: PCT. Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del territorio PCT, de ese territorio llamado Perú.